Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos de lectura crítica en el aula. La lectura crítica es un proceso que exige el desarrollo de habilidades para identificar las intencionalidades del autor y así la ideología de un texto dentro de un contexto comunicativo. Esta lectura es inconcebible sin la aplicación del proceso de cognición, pues este permite al sujeto asumir una posición crítica frente a su mundo, al identificar la ideología de cualquier tipo de texto, sus intereses, sus estrategias textuales y sus horizontes de sentido. ¿Cómo se realiza este proceso en el aula? Para desarrollar este proceso se puede realizar un análisis de estructuras textuales y posteriormente hacer una indagación crítica a partir de los planos de lectura. Veamos. ¿Cuáles son las estructuras textuales? Primero, la macroestructura. Es la construcción de un resumen que es una conceptualización coherentemente estructurada, jerarquizada, la cual favorece la comprensión del texto. Segundo, la superestructura. Es la estructura global del texto, es decir, su esqueleto. Requiere identificar el contexto, la situación comunicativa, la tipología textual, la finalidad del texto y la intención del autor. Tercero, la microestructura. Implica que el lector pueda establecer una relación coherente entre oraciones sucesivas de un texto. Estas relaciones se establecen en todos los niveles de la gramática, morfológico, sintáctico y semántico. Planos de lectura. Las líneas. Busca comprender el significado literal, es decir, la suma del significado semántico de todas sus palabras. La lectura entre líneas es lo que se deduce de las palabras, las inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos, etc. Detrás de las líneas es descubrir en el texto la ideología, el punto de vista y la intención del autor. Comprender este tipo de texto es hacer una lectura crítica. Veamos algunos ejemplos de lectura crítica en el aula. Primero, lectura crítica a partir de un texto icónico. Posibles preguntas. ¿Qué nos dice la imagen del presente texto? ¿Qué sentimientos me produce el observar esta imagen? ¿Cuál será la intención del autor del texto? ¿Puedo cambiar la expresión de la imagen? La lectura crítica se genera a partir del diálogo en las aulas. Argumentar, hablar sobre lo que leemos asegura la interpretación. Uno lee para otros, vivimos en comunidad y a los niños les encanta fantasear, crear, imaginar, y es ahí donde emerge la lectura crítica. Lectura crítica a partir de realidades sociales concretas. Por ejemplo, el ingreso de una mascota al aula. Suspendemos un momento la actividad que estamos realizando, proponemos dibujar y describir la mascota, buscamos una poesía sobre la mascota, en este caso el gato. Invitamos a los estudiantes a seguir componiendo estrofas. Podemos preguntar, ¿la poesía a qué género pertenece? ¿Cómo es su estructura? ¿Por qué debemos cuidar nuestras mascotas? Acá también podemos trabajar la transposición de género, es decir, pasar del género poético al narrativo, etc. La lectura crítica indudablemente genera escritura. Veamos un ejemplo. Cumpleaños de un estudiante. Son situaciones cotidianas que llaman la atención. Actividad. Proyectemos un video sobre una canción de cumpleaños. Invitemos a los estudiantes a escribir cartas al cumpleañero. Leamos las cartas. Realicemos preguntas como ¿qué es una carta? ¿Cuál es la intención del autor al escribir una carta? ¿Qué sentimientos nos produce el hecho de recibir una carta? ¿A qué tipo de texto pertenece? ¿Cuál es su estructura? Etcétera. Veamos un último ejemplo. Lectura de cuentos ilustrados. Podemos realizar preguntas literales, inferenciales y finalmente preguntarnos por el punto de vista, la intención del autor y la opinión
sobre los planteamientos expuestos. En bachillerato podemos trabajar con la transposición de género, por ejemplo, convertir el texto de la Odisea en una historieta.